en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 47. Este tema yo tengo mucho interés en hablar con la gente que es nueva en la fe, los que tienen menos años o menos tiempo viviendo en la iglesia, descubriendo el mundo de la iglesia. Y el título de nuestro mensaje va a ser la espada o la toalla. Ya cuando entremos en el mensaje, usted va a ir comprendiendo el porqué del título, la espada o la toalla. Y en la vida de una iglesia hay algunos cristianos que eligen la espada y hay otros que eligen la toalla. Así que vamos a ver aquí en primer lugar el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 47. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ahora, es muy importante para los que toman nota que pongan ahí Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículos 10 y 11. Allí en Juan 18, versos 10 y 11 se nos cuenta que el discípulo que sacó la espada era Pedro, el apóstol. Juan menciona, era él sacó la espada y él fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Juan dice que se llamaba Malco, el muchacho. Ese era el nombre, Malco, así que su oreja voló por el aire. Y el Señor Jesucristo dijo a Pedro: guarda tu espada. Y tomó la oreja y la volvió a poner en su lugar. Y Malco le quedó la oreja como nueva por la obra que hizo el Señor allí. Ahora, mis hermanos, la espada es mostrada generalmente como un arma de guerra. Con la espada usted puede lastimar, con la espada usted puede herir profundamente y con una espada usted puede matar. Yo quiero repetir eso porque esa es la línea de una parte del mensaje. Usted con una espada tiene un arma de guerra en su mano. Usted con una espada puede lastimar. Usted con una espada puede herir profundamente y con una espada también se puede matar. El pasaje muestra una etapa de la vida de Pedro, el apóstol, en aquellos días cuando él era un hombre impulsivo. Después, con el paso de los años, él fue un gran pastor, un gran consejero, un gran predicador, un hombre sereno, maduro. Pero en estos días era un hombre impulsivo, tempestivo, era un hombre que reaccionaba rápidamente, y ahí lo vimos sacar la espada y cortar la oreja de Malco sin contemplación. El Señor sanó esa herida, como lo hemos contado. Y hoy en día, hermanos, en las iglesias hay mucha gente usando espadas y cortando orejas. Estoy hablando en forma alegórica, ¿no? Pero andan ahí cortando orejas y cabezas y no lo tenemos hoy al Señor físicamente para andar reparando todos esos daños que algunos causan usando de manera equivocada la espada. A los usadores de espadas de hoy
Es decir, aquella gente que en la iglesia busca conflicto, le es de tropiezo a otras personas, lastima con su manera de hablar a veces a otras personas, hacen que la convivencia se vuelva algo difícil. Aquellos que acostumbran a usar esa clase de espada verbal, hay que decirles estas palabras del Señor Jesús: mete tu espada en la vaina, dejad ya, mete tu espada en la vaina, dejad ya. El domingo anterior, cuando estudiamos el mensaje rodeado de leones, yo cité el Salmo 57 y el verso 4, donde habla allí que la lengua es una espada aguda. Otros pasajes hablan de la lengua como una espada filosa. Esos pasajes denuncian el poder que existe en nuestras lenguas para lastimar a otras personas. Por eso hay muchos que en la vida de la iglesia, en la vida familiar, en la vida laboral, en la sociedad en general, usan la lengua como un arma para lastimar a otros. La espada o la toalla, esa va a ser nuestra elección en esta noche. ¿Por cuál nos inclinaremos? ¿Seremos espadachines en este mundo o seremos gente que sabe usar la toalla? Ya veremos eso. Quiero llevarle por un momento a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 4. Allí hay otra enseñanza acerca de la espada. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 4. Mire cómo dice allí la Biblia, la palabra de Dios, Romanos, el capítulo 13 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque voy a leer este versículo 2 a 4, versículo 2 a 4, así ustedes pueden comprender mejor el contexto. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este pasaje aplica perfectamente a las autoridades de nuestros días. Este pasaje nos habla de aquellas autoridades que están sobre nosotros. Generalmente en nuestras naciones tenemos autoridades como presidente, vicepresidente, tenemos los jueces en la corte, tenemos a los soldados del ejército, la policía, en fin, hay toda una cadena de autoridades. En este caso sería un soldado o la policía. Dice que esos cargos son dados por Dios para establecer el orden. Y cuando una persona rompe el orden en la sociedad, se rebela, hace cosas prohibidas por la ley establecida, Dios le recuerda y le advierte sobre esta autoridad que tiene espada. Y Dios dice que esa autoridad tiene el poder, usa la palabra vengador. Y entonces Dios advierte que si tú haces el mal, cuídate, porque el que tiene la espada la puede usar contra ti. Para que usted pueda comprender bien de qué estoy hablando, si nosotros cometemos un delito, entonces va a venir la policía y la policía tiene autoridad para detenernos, apresarnos, ponernos en la cárcel. Aquel que hace mal las cosas debe temer de la autoridad. Aquí la autoridad está reflejada en la espada. Fíjese que la espada aquí impone autoridad, impone respeto y también impone temor. Porque alguien dice, no me voy a hacer el loco.
porque esa persona, un policía, un soldado, él es una autoridad y puede usar la espada contra mí para corregirme y puede tener poder para ponerme en la cárcel. Entonces vimos en primer lugar Pedro usando la espada de un modo impulsivo. Ahora vemos aquí la espada que representa la autoridad en la sociedad, una clase de autoridad que Dios respalda. Ahora, esa autoridad tiene que obrar correctamente, porque ya sabemos que algunos hacen abuso de su cargo y por supuesto que Dios no va a aprobar eso. Pero mirando hacia el futuro, hacia más adelante, quiero que usted note conmigo en la Biblia el lugar de la espada en el futuro. Busque ahí, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 10. Aquellos que ya han estudiado la Biblia y las profecías, los futuros eventos, saben que este capítulo habla de los días que Jesús le llamaba de tribulación y gran tribulación. Esos días están por venir a este mundo, no están muy lejanos del día que vivimos nosotros. Y allí en esos días una autoridad del diablo va a tener dominio en el mundo. La Biblia le llama la bestia o le llama el anticristo. En esos días, mire el uso que se le va a dar a la espada. Observe ahí Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que cuando miramos hacia el futuro, hacia adelante, vemos que la espada es un instrumento de muerte. Aquellos que matan a una persona con espada, del mismo modo van a ser muertos. Así que en el futuro todavía la espada tiene ese poder de lastimar y hasta de terminar con una vida. Ahora, bajemos un poquito al mundo espiritual y la espada. En la Biblia, la misma palabra de Dios es presentada como una espada. Pero esta es una espada diferente a la que vimos ahí, usada por Pedro en el huerto de Getsemaní. Esta espada es diferente a la que vimos en Romano, que usa la autoridad para ser vengador. Esta espada que le hablaré ahora es muy diferente a la que se usará en el futuro para llevar muerte. La espada que le hablaré ahora es la espada de la palabra de Dios. Y quiero que los más nuevos en esta noche puedan ver con sus propios ojos el alcance y el poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios, cuando es usada como espada. Así que necesito que me acompañe, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12. Si a alguno le cuesta encontrar ese texto, solamente me da su atención y yo voy a leer para usted. Hebreos 4, versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la Biblia, la palabra de Dios, es presentada como una espada cortante de dos filos. Esa clase de espada que se usaban en las batallas, los griegos, los romanos en la antigüedad, era una espada que podía penetrar con facilidad en el cuerpo de una persona y deslizarse hasta lo más profundo, hasta las entrañas.
usando esa figura de la espada, dice que la Biblia puede producir un efecto en una persona. Dice que la Biblia puede penetrar hasta el alma, es decir, que a la parte inmaterial, a lo que es espíritu adentro nuestro, no solo la carne, sino que puede llegar hasta el alma, el mensaje de la Biblia. Dice el texto que leímos que puede partir los pensamientos malignos que tenemos. La palabra de Dios tiene poder para deshacerlo. Pensamientos buenos que tenemos, la palabra de Dios puede llegar y puede fortalecer esa clase de pensamiento. Y ahí utiliza la palabra tuétanos. No sé en los lugares donde ustedes han crecido o viven, pero el tuétanos es esa grasita que está en el centro del hueso. Aquí, por ejemplo, se acostumbra a comer en la Argentina el osobuco. En el Uruguay le llaman el caracú, que es el hueso de la pata de la vaca, y ahí se corta eso, y ahí cuando usted se corta en tajadas o rebanadas, no sé cómo llamarlo, pero ahí en el centro usted encuentra esa grasa. Eso se llama tuétano. Así que la Biblia tiene ese poder para entrar hasta los huesos, hasta el centro de nuestros huesos. Dios quiso ilustrar la clase de poder que tiene su palabra. Dice que entra hasta el alma, parte el pensamiento, entra hasta los tuétanos. Es decir, que esta palabra puede llegar hasta nuestros propios huesos. Y dice aquí la palabra que ella puede obrar y comprender las intenciones de nuestro corazón. Así que la Biblia aquí, en otras palabras, lo que el escritor quiere decir, que la Biblia puede entrar a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra persona. Y la Biblia puede producir una limpieza, una higiene espiritual en nuestra vida interior. La Biblia puede extirpar lo dañino del pecado. El pecado, cuando entra en nuestra vida, diferentes clases de pecado. El pecado se instala en nosotros como si fuera un cáncer. La Biblia usa la palabra gangrena para referirse a cáncer. Esa palabra gangrena habla de la presencia de una pudrición. Es decir, que cuando la Biblia entra a nuestra vida, extirpa como si fuera una operación, como un bisturí, va a lo profundo y extirpa la podredumbre de nuestro pecado. Todos nosotros en nuestra vida cargamos diferentes formas de pecado. Todos nosotros hemos sido lastimados, maltratados, malheridos por el pecado. Y el pecado, cuando no encuentra la salida de nuestra vida, allí está en un estado de descomposición. Y solo la Biblia puede limpiar esa podredumbre interior. Por eso cuando nosotros creímos en Jesucristo como el Salvador y Cristo entró en nuestra vida, Él desalojó toda aquella podredumbre, Él desalojó toda esa inmundicia que el pecado había ido acumulando en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que nacimos de nuevo y ahora ya no hay el mal olor, el fétido olor del pecado en nosotros, sino que ahora hay perfumes de salvación, ahora hay perfumes de bendición de Dios, está el perfume de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando la Biblia entró con su mensaje, con el Evangelio, cuando la Biblia entró en nosotros trayendo salvación, entonces entró hasta lo más profundo. Y gloria a Dios, hizo una gran limpieza en nosotros. Y ahora somos nuevas criaturas, dice la Biblia. El poder de la palabra de Dios. Y para los que toman nota, tienen que recordar que en la armadura del cristiano, que se habla en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, en el versículo 17, dice Pablo, Efesios 6, 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahí también la Biblia es presentada como la espada. Pero ahí la espada está hablando no de la obra que hace hacia adentro, sino que en Efesios 6, 17, cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, habla de un arma de combate.
y de habla no de una espada larga, sino de una espada corta, con lo que nosotros llamaríamos hoy un machete, un machete, que es un arma como para pelear cuerpo a cuerpo. Y es eso lo que Dios nos da a nosotros, para que cuando el diablo nos salga al cruce, sus demonios o los representantes humanos que tiene el diablo, nosotros podamos pelear cuerpo a cuerpo usando la Biblia como la espada que nos defiende de toda agresión satánica. Así que como usted ve o está descubriendo en esta noche, depende el contexto. La espada tiene su significado. Y la propuesta de esta noche era de hablar acerca de la espada o la toalla. Ya le hablé acerca de la espada. Déjeme hablarle un poquito acerca de la toalla. Así que quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Y allí vamos a leer primeramente versículos 2 a 7. Evangelio de Juan, el capítulo 13 y los versículos 2 a 7. Mire cómo dice la palabra de Dios, la espada o la toalla. Es ese nuestro tema hoy. Y aquí en Juan 13, versículo 2, dice así el Evangelio. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Recuerde esta expresión. Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo comprenderás, mas lo comprenderás después. Ahí están sus discípulos. Ahí está el Señor en esa cena reunido con sus 12 apóstoles. Lavar los pies era un trabajo que hacían los esclavos. Recuerde eso, por favor. Lavar los pies era un trabajo que hacían los esclavos o que hacían los siervos a los amos. El lavar los pies era cuando una persona venía de camino a una casa de visita. Entonces, como un modo de darle la bienvenida, salían los siervos de esa casa y le lavaban los pies al caminante. Pero era un trabajo que hacían los esclavos, que hacían los siervos. Pero el Señor Jesucristo, Él tomó una toalla, un lebrillo con agua, lavó los pies de sus discípulos. No le importó si eran pies sucios, malolientes. El Señor estaba allí para brindar un servicio. Y Él estaba allí para darle a usted y a mí un ejemplo de humildad y un ejemplo de servicio. Esa es una lección que Él quiso transmitirle a los apóstoles y a nosotros también. A través del lavado de pie es una lección de cómo nosotros debemos servir al prójimo. No es para usar una espada agresiva, una espada que lastima y mata, sino que es mucho mejor usar la toalla con el prójimo como una demostración de servicio, como una demostración de respeto, de consideración, de entrega. Y a esta altura del mensaje yo le estaría diciendo, acostúmbrese usted que es nuevo en la iglesia, usted que es nuevo en los caminos del Señor, acostumbre a inclinar su vida para el lado de la toalla y no para el de la espada. La toalla nos habla de humildad, la toalla nos habla de servicio y nos habla de respeto y de reconocimiento a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe. Aquí en este capítulo 13 de Juan, pero versículo 14, si puede poner ahí la atención, por favor, Juan 13, verso 14,
Jesús dijo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, entre paréntesis, les digo que en la iglesia no hubo menciones en la Biblia de que la iglesia hubiese practicado el lavado de pies. Hoy en día, muy rara vez se escucha de alguna congregación que practica el lavado de pies. Si algún día se hiciera, eso no tendría nada malo. Al contrario, sería un buen ejemplo. Pero es una lección espiritual nada más. Es una demostración de respeto, de humildad y de servicio al prójimo. Ahí cierro el paréntesis. Esta enseñanza que nos da Jesús al lavar los pies de los discípulos es la demostración de que todos nosotros somos iguales y que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser reconocidos por nuestra manera de servir al prójimo. El lavar los pies y usar la toalla era una manera. Este pasaje de lavar los pies es una enseñanza de que no hay jerarquía, que ninguno de nosotros es superior al otro, que ninguno de nosotros es mejor que otro. Este pasaje enseña el lavado de pies y el uso de la toalla es que no existe jerarquía. Todos somos exactamente iguales delante de Dios. Quizás alguien dice, pero el pastor no está en un lugar de privilegio. No, porque el pastor está para servir. El pastor tiene que mostrar su don de poder servir al prójimo. Yo sé que muchos pastores, quizás hasta podemos hablar de una gran mayoría en este mundo, tienen esa forma de mandar, de dirigir, de comportarse como un capataz o como un gerente de empresa. Pero el pastor en la Biblia está para servir. Y aquí lo vimos a Jesús. No quiero desviarme del tema, pero Pedro en su carta habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Así que tengo que decirles que el príncipe de los pastores demostró el respeto, la humildad y el servicio, lavando los pies a sus discípulos. Él no se sentía superior a ellos. Él no se sentía mejor que ellos. Siendo él el creador del mundo, ahí está mostrando el ejemplo de cómo ser un servidor. Esta lección de esta noche, para los más nuevos principalmente, hay que agarrar eso y atesorar esta enseñanza del Evangelio para que en el resto del camino usemos la toalla para servir a otros y no la espada para lastimar y causar daños. Vamos un poquito más adelante recordándoles para los que toman nota, solamente recordamos. Cuando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11 y el verso 29, Jesús dijo estas palabras: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas clases de enseñanza, de humildad y servicio, usted no va a aprender en las grandes universidades, en las facultades de esta vida. Usted lo va a aprender en la palabra de Dios. Usted lo va a aprender en la Biblia. Aprended de mí, dice Jesús. Mirando al Señor es la mejor manera de aprender. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y ahora les voy a explicar lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le lavó los pies. Otra vez el impulsivo. Dijo, no, a mí no me laves los pies. Y entonces Jesús le explica, dice, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo comprenderás, más lo comprenderás más adelante. Ahora, los pies limpios. Era esta la enseñanza que Jesús le quería dar a Pedro y por medio de él a los otros. Los pies limpios
Lo que Pedro iba a entender más adelante, que se necesitaba tener pies limpios para llevar el mensaje del evangelio. Se necesitaba tener los pies limpios para llevar adelante la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Y es eso lo que Pedro no entendió. Pero tiempo después, en una fiesta que se llamaba Pentecostés, donde vinieron más de 1 millón de personas a esa festividad, y que se cuenta en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y en el versículo 14, dice que Pedro, puesto en pie con los 11, predicó la palabra de Dios, predicó el evangelio para una gran multitud. Y nosotros ya sabemos que 3.000 personas creyeron en Cristo, 3.000 personas fueron bautizadas, 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia que recién estaban haciendo. Allí en Pentecostés se cumplió lo que Jesús le dijo: Pedro, esto que te lavo los pies no lo entiendes ahora, más lo entenderás luego. Y allí en Pentecostés Pedro se levantó como un gran predicador y comenzó toda una etapa nueva en su vida. Pedro fue un ganador de almas, fue un gran consejero, fue un gran líder, fue un gran pastor, fue un gran predicador. Ya no era aquel muchacho impulsivo, era un hombre maduro que brindaba enorme bendición a la iglesia y a las almas. La espada o la toalla, ¿qué elegiría usted? La espada nos habla a veces, depende del contexto, lo hemos dicho, de maltratar, de lastimar, de herir a otros. En cambio, la toalla nos habla de cómo servir, de cómo reconocer al otro, de cómo demostrar respeto por el otro, cómo saber humillarme delante de otro y poder servirle. La toalla, todo esto es un gran desafío para aprender a conducirnos en la casa de Dios. Todo esto ha sido la introducción del mensaje. Igual, el mensaje total no va a ser mucho más largo que esto. Pero quiero mostrarle 3 cosas en esta noche sobre la toalla. Tomar la toalla es una señal de compromiso. Eso es lo primero que me gustaría que pudiéramos aprender juntos en esta noche, que tomar la toalla en la Biblia es una señal de compromiso. Lavar los pies y tomar una toalla significa que yo voy a trabajar para que otras vidas estén limpias. Muchas veces en la vida de iglesia vamos a ver que el pecado va a entrar en nuestra congregación. El pecado va a dañar alguna vida, el pecado va a lastimar alguna vida, el pecado se va a instalar en alguna vida. Y cuando una persona en la iglesia es afectada por alguna clase de pecado, no necesita ser atacado con críticas ácidas ni con lenguas afiladas como espada. Necesita de un hermano que lo acompañe, que lo fortalezca, que ore por él, que ore con él, que le tome firme de la mano. En otras palabras, que tome la toalla y le sirva para que el hermano en la fe esté limpio en la congregación. Es esa la clase de influencia que tenemos que ser en nuestros hermanos. La toalla me habla de compromiso. La toalla me recuerda que yo no soy el juez en la iglesia. Dios no me puso en la iglesia para ser un juez sobre mis hermanos. Dios me puso en la iglesia para servirle a mis hermanos. Dios no me puso en la iglesia para ser un crítico religioso. Dios me puso en la iglesia para que yo pueda ser un siervo con toalla en mano para ayudar a que mis hermanos permanezcan limpios en el camino y en la vida de servicio a nuestro Salvador. Una toalla en mano y andar decidido a ayudar a que los otros hermanos en la fe permanezcan limpios. Quisiera que me acompañe a la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Gálatas, el capítulo 6 y versículo 1, por favor. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 1. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la Biblia dice, si algún hermano es víctima del pecado, la frase exacta aquí es si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Es decir, si hay algún pecado que se liga a su vida, si hay algún pecado que se manifestó como trampa y usted cayó en él, el resto de los hermanos de la iglesia no tienen que andar con su dedo acusador. La Biblia dice que aquellos que son espirituales en la congregación tienen que restaurar al hermano caído, tienen que restaurar al que fue afectado, lastimado por el pecado. No lo destroce, no lo pisotee, no lo expulse de la iglesia. La Biblia dice que usted tiene que restaurarlo. La palabra restauración en este texto tiene la idea de dejar algo hecho a nuevo. Así que el desafío para nosotros frente a la persona que cayó en pecado es trabajar en su vida hasta dejarlo hecho a nuevo. Ese es el desafío que Dios nos pone para cada uno de nosotros. Es la persona que ha sido víctima del pecado, cayó en el pecado, necesita una toalla que le limpie, no una espada que lo lastime. Por eso esta noche estamos hablando de este tema, la espada o la toalla o la espada. ¿Qué vamos a elegir nosotros para nuestra vida eclesiástica? La toalla debe estar siempre a nuestro alcance. La toalla debe estar siempre con nosotros. La toalla tiene que ayudarnos, hermanos, a dejar el vicio de la soberbia y empezar a recorrer el camino de la humildad. El vicio de la soberbia se manifiesta cuando nos sentimos jueces, nos sentimos con autoridad de criticar, de atacar a otra persona. Pero el camino de la humildad es el que recorre aquellos que tienen la toalla, que siempre van a esforzarse para limpiar al que fue ensuciado por el pecado. Para los que toman nota nada más, no lo vamos a ir a leer, pero dice el libro de los Proverbios, capítulo 16 y versículo 6, tiene que anotar porque está relacionado ahí con este tema. Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Note esto, por favor, con misericordia, es decir, con un sentimiento puro que sale de nuestras entrañas, de lo más profundo. Con esa clase de sentimientos se corrige a la persona que ha caído en el pecado. Y agrega aquí el texto que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esa palabra temor significa respeto, significa reverencia. Cuando tenemos respeto por Dios, reverencia por Dios, entonces nos alejamos del pecado. Pero debe tomar nota también allí de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios que la persona que confiesa su pecado y se aparta, ese hallará misericordia. En realidad el pasaje comienza diciendo que el que encubre su pecado no prosperará. Si usted quiere tapar su pecado, ocultar su pecado, nunca va a ir adelante. No va a tener progresos en su vida espiritual. Pero dice que el que confiesa el pecado y se aparta, ese hallará misericordia. Y cuando pasamos por ese texto, recordamos aquella expresión del Señor Jesucristo con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y querían matarla por apedreamiento. Y Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. El que confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. Hermanos, entonces, en primer lugar, el tomar la toalla es una señal de compromiso. Me comprometo con mis hermanos, me comprometo, hermanos,
a trabajar, usar la toalla para mantenerlo lo más limpio posible. Y claro que los hermanos tienen que obrar del mismo modo con nosotros. Y unidos vamos a tener una iglesia más limpia. Cuando aparezcan más toallas y menos espada, tendremos una iglesia más impactante para este mundo que está perdido en las tinieblas. En segundo lugar, son 3 cositas nomás lo que quería hablarle en esta noche. Que la toalla nos habla de consolación. En primer lugar, nos habló de un compromiso con el prójimo. Ahora la toalla nos habla de consolación para el prójimo. Les meteré en una historia harto difícil, complicada, pero vamos a leerla y sacar una lección allí. Primera de Corintios, por favor, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, la primera carta, capítulo 5, versículo 1 a 5. Para los que no conocen, vamos a leer una historia bien triste, dolorosa y también algo increíble pareciera. Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 1 a 5, dice la palabra de Dios de esta manera. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de el medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, hermano, la primera lectura que hacemos nos habla del pecado de fornicación. En una ciudad como la de Corinto, que era uno de los puertos, y lo es hasta la actualidad, de los puertos más importantes de Grecia, más transitado. Era un puerto donde la inmoralidad era moneda corriente. Pero aquí se está hablando no de una cantina o de un prostíbulo del puerto, sino que se está hablando de una iglesia. Y de pronto de la iglesia surge una noticia muy triste que ni aún en esos lugares de mala muerte se escuchaban. La noticia era que un muchacho había tenido a la mujer, dice aquí claramente, había tenido a la mujer de su padre. Es decir, que allí hubo una relación incestuosa. Hay algunos que quieren interpretar aquí que no era la madre, era la madrastra. Aún así, si fuera así, el caso es sumamente grave, vergonzoso y doloroso. Ni eso ni siquiera entre los gentiles, en la vida mundana, se veía, se escuchaba acerca de eso. Y sucedió en la iglesia. Y Pablo dice, ustedes deberían estar avergonzados porque todos sabían eso y nadie hacía nada. Todos eran como Pilato, se lavaban las manos en esa iglesia y esa noticia llegó a las calles y nadie en la iglesia hacía nada por corregir. Faltaba alguien que tuviera toalla en mano y ayudara a corregir, a limpiar esa situación en la iglesia. Pero no lo había. Y Pablo después le dice a esta gente ahí en la iglesia, ¿no? Les dice que ellos tenían que sacar a ese perverso del medio de ellos. Pero pasó el tiempo. No tenemos los detalles. Pero alguien en la iglesia usó la toalla con ese muchacho y su vida fue limpia. Ese que cayó en un pecado tan grave y tan inmundo, alguien le acompañó, le consoló, le aconsejó, lo dirigió por buenos pasos, por buen camino. Pasó algún tiempo de esto triste y ahora Pablo le escribe una segunda carta a los Corintios. Y yo quiero que usted me acompañe a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2 y versículo 5 para enterarnos qué pasó con esa persona que cometió ese pecado tan grave, doloroso y vergonzoso. Allí en segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 5,
Pablo escribe estas palabras: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí está, dice Pablo. Hay algo que a mí me causó mucha tristeza en esta iglesia. Pablo ha estado en muchas iglesias, en la iglesia de Filipos, de Colosa, en la de Roma, en la de Galacia, en tantas iglesias, pero en esta sufrió y vio este hecho que le causó a él gran tristeza, y lo reconoce en el versículo 5. Y entonces Pablo dice: a esa persona no hay que usar espada, no hay que herirlo, no hay que terminarlo de matar, no hay que expulsarlo de la iglesia. Esa persona lo que necesita es que alguien use la toalla, una toalla de consuelo, alguien que lo trate de corregir, porque la bajeza de ese pecado trajo enorme vergüenza. Alguien que se dedique ahí a aconsejarlo. Por eso dice Pablo aquí, dice: más bien debéis perdonarle y consolarle. En otras palabras, le está diciendo: ninguno está puesto por juez en la iglesia. Nadie está puesto para ser un crítico religioso. Nadie está puesto para ser superior a otros hermanos. Pablo dice: ustedes tienen que acercarse al pecador y tienen que aconsejarle, tienen que perdonarle para que él no sea consumido por la tristeza, porque sin duda alguna prédica o algún consejo, algún compañerismo en Cristo lo hizo reflexionar a ese muchacho de la gravedad del acto que había cometido. Y ahí está, una toalla de consolación. Aquello había sido inmundo. Algunos trabajaron para limpiar esa vida. El arrepentimiento sincero apareció en ese muchacho. Y el ministerio de la toalla apareció. Y algunos hermanos ayudaron a limpiar aquella vida. En tercer lugar, ya para entrar en la parte final, primero dijimos que la toalla nos habla de un compromiso con mi hermano, con el prójimo. La toalla nos habla de ejercer consolación sobre aquel que ha pecado, que ha caído en desgracia. Y por último, les voy a hablar sobre una toalla de misericordia. La toalla muchas veces nos recuerda que debemos obrar con misericordia. Dos pasajes para terminar, los dos del Antiguo Testamento. Primero, Proverbios, el capítulo 12. Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 18. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 18. Si usted no lo encontró, déme la atención, yo se lo voy a leer. Dice la palabra: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a leerlo otra vez, porque es posible que la mayoría de ustedes están escuchando por primera vez este texto. Dice así Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y ahora mi pregunta es: usted en la vida de la iglesia, usted que tiene varios años en el camino del Señor, o usted que es de los nuevos en la fe, ¿qué va a elegir usted? ¿La espada o la toalla? ¿La espada o la toalla? Porque dice el pasaje acá que hay palabras de algunos hombres que son como golpes de espada. Es decir, que hay personas que usan su lengua para lastimar, para herir, para humillar, para matar espiritualmente a otra persona. Pero dice que hay otros que saben usar su lengua aquí como medicina. Saben usar su lengua para traer
alivio. Saben usar su lengua para traer una voz de ánimo, de aliento. Saben usar su lengua para consolar, para transmitir alegría, motivación, ganas de vivir, de servir, de ir adelante en el camino del Señor. Aquellos que saben usar la toalla son los que tienen una lengua que es medicina, medicamento que trae salud. El que sabe usar la toalla con su prójimo, ese sabe cómo transmitir salud, higiene espiritual, limpieza, pureza, porque todos somos afectados y dañados por el pecado. Y entonces no deben florecer las críticas, sino que deben aparecer las toallas para ayudar a limpiar, para tener una vida más santa y más fuerte que glorifique al Señor. Último pasaje y terminamos. Salmo 140, versículo 3. El Salmo 140 y el versículo 3. Así dice la palabra de Dios. Salmo 140 y el versículo 3. Dice, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Este pasaje habla aquí de personas, dice que aguzaron. La Biblia enseña, dice que hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza, dice la Biblia. Eso significa que un hierro que se roza con otro saca filo, un filo que corta, que lastima. Y ahora este texto está diciendo que hay lenguas aguzadas, es decir, lenguas que son como espada, lenguas que son filosas, lenguas que se usan para lastimar, para causar heridas profundas en otras personas. Dice también aquí que esas clases de lengua son como veneno de víbora. La palabra áspid es la palabra víbora. Y hay muchas lenguas venenosas aún en la iglesia, aún en la casa del Señor. Por eso, mis hermanos, ¿qué clase de lengua va a usar usted? ¿Estamos en la iglesia para usar lenguas como espada? ¿Estamos en la iglesia para lastimar a otro, malherir a otro? ¿O estamos para usar la toalla? Esa era nuestra propuesta en esta noche. ¿Qué vamos a usar en nuestro camino del Señor? ¿Qué vamos a usar en nuestra vida de servicio? ¿Qué vamos a usar en nuestra vida de iglesia, de congregación? ¿La espada o la toalla? Hay una toalla, hermano, compromiso. Hay una toalla, hermano, hay una toalla que es de misericordia. Yo creo que la iglesia del Señor necesita del buen uso de toalla, inclinarse ante aquellos que son iguales a nosotros, lavar sus pies, usar la toalla para tener vidas más limpias, una iglesia más pura, una iglesia más santa, una iglesia donde se pueda ver la presencia del Señor y la bendición del Señor. Yo desde hace largo tiempo me he decidido, yo quiero la toalla, no quiero lastimar a mis hermanos con espada. Yo quiero usar la toalla, quiero ser bendición. Yo quiero ser una persona que siga los ejemplos de nuestro Señor. Dijo él, si yo siendo el maestro les he dado ejemplo, bueno, es la hora de seguir ese ejemplo. Inclinarse por la toalla, por el servicio, es la mejor decisión. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, mis hermanos, y bendiga sus vidas también.